a dejar grabada la presentación para también compartírsela a las personas que no pudieron estar hoy día sincrónicamente y que las pueden ir revisando después en las grabaciones. Así que les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias hoy día por participar. La formulación de proyectos es un tema bien recurrente. La investigación está basada en levantar fondos, por lo tanto es un tema diario estar construyendo la formulación y tener todos los tips, particularmente porque cada día los fondos son aún más competitivos. Así que les doy las gracias hoy día a nuestros expositores, que es Patricia González, es gestora tecnológica de acá de la Vicerrectoría, y le doy el paso a Fabián Celi, que es el jefe de la Oficina de Transferencia Tecnológica, que va a iniciar la charla de hoy. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes ya. Voy a presentar a Patricia. Patricia González es bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un magíster en Ciencias de la Salud y también un magíster en Gestión Tecnológica. Durante su carrera profesional ha trabajado en diferentes proyectos, tanto de investigación básica como investigación aplicada, y generando a su vez varias publicaciones científicas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión tecnológica en el sector privado. Ha sido socia fundadora de empresas de base tecnológica, donde ha podido experimentar éxitos y fracasos en emprendimiento. Desde el 2018 forma parte de nuestro equipo y se desempeña como gestor tecnológico en la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de San Sebastián. Así que dejo con ustedes a Patricia con su tema ¿Cómo formular proyectos de I+D exitosos? Muchas gracias. Gracias por la asistencia. No tenemos duda que ustedes escriben excelentes proyectos, realizan investigación importantísima, pero la idea de esta charla es discutir los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de formular. Así que lo que yo espero es que al finalizar esta charla podamos oír y escuchar las experiencias de ustedes, y podamos contribuir en conjunto a optimizar esta tarea. ¿Ya? Entonces, bueno, todos sabemos que los proyectos siempre parten de una buena idea. Una buena idea, son llevados por la motivación, ¿ya? 80% de un proyecto exitoso es esfuerzo, 20% genialidad. Y estos proyectos siempre son impulsados por alguien que conforma equipo, apalancan las capacidades, los recursos para ejecutarlo. Y el gran desafío en este caso es adaptarlo a las condiciones reales para que pueda tener valor. Entonces, el cuestionamiento es cómo podemos hacer más eficiente este proceso, cómo podemos medir los proyectos, cómo podemos diseñar la ruta que debería tener un proyecto desde el inicio hasta su puesta en el mercado o el éxito o el impacto que quiere lograr. Entonces, pensemos cómo podemos darle una especie de hoja de ruta. El desarrollo de un proyecto o de una tecnología tiene varias etapas. Entonces podemos describir como el tránsito desde la idea al mercado, y existe una escala, y esta escala fue desarrollada por la NASA y tiene 9 niveles de maduración. Y también ha sido utilizada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para cualquier tipo de investigación, de investigación y desarrollo. Bueno, la idea de la escala es que el número 1 o la primera etapa de validación es de la idea, y la última etapa es cuando ya el producto ya está puesto en el mercado.
Entonces, si vamos de a poco evaluando, las primeras 3 etapas consisten en lo que es la invención. Es lo que se desarrolla frecuentemente en las universidades y en los centros de investigación. Nosotros tenemos una idea y esa idea hay que evaluarla de tal forma de que nosotros bajemos el riesgo y digamos, esta idea funciona a escala de laboratorio o en condiciones controladas, pero funciona. Pero es la mínima prueba que necesitamos para confirmar de que la tecnología podría ser aplicada en un entorno real. Y aquí están, por ejemplo, las pruebas in vitro, ¿ya? Cierto, no sé, cierto extracto funciona y mata las bacterias, cierta tecnología o un principio activo logra resolver una patología en un ratón. Todo aquello que, aunque sean condiciones precarias, me dice que la tecnología funciona. Más adelante existe una etapa donde si la tecnología tiene varios componentes, yo estoy evaluando los componentes, ¿ya? Y eso podría ser un prototipo también a escala de laboratorio, ¿ya? Para transitar hasta un mínimo producto viable. Este mínimo producto viable podría ser lo que significa unir todas estas componentes de la tecnología. Muchas veces tenemos un kit donde la tecnología central es la que es la principal, ¿ya? Pero también los otros componentes de la tecnología son habilitantes para que esta tecnología funcione en un producto mínimamente viable que nos diga que en condiciones controladas funciona. Y esa es como la etapa del prototipaje. Y bueno, más adelante vienen las últimas etapas que son la completación, o sea, completar aquellas etapas que son requeridas para que este producto pueda presentar un registro y pueda avanzar a un paquete más comercial, que es como la finalización del producto. Entonces, la pregunta es, la investigación, ¿dónde me ubico? ¿Me ubico en las primeras etapas? ¿Dónde estoy yo? ¿En una etapa de prototipaje? ¿Qué es lo que me falta a mí para avanzar? Y mi proyecto tiene que ubicarse en esta escala. Entonces, en general, es bueno hacer este ejercicio. Es bueno saber todas las etapas que requeriría tener mi desarrollo. Y el proyecto no es un proyecto de la escala del 1 al 9. Los proyectos van en etapas de validaciones. Entonces, el concepto es que cada proyecto en sí va a abordar una etapa de validación en una escala, ya que yo pueda diseñar y adaptar del desarrollo de la tecnología que yo estoy desarrollando, y por lo tanto yo me tengo que situar en una de estas etapas y elaborar mi hipótesis en la etapa. El concepto de riesgo tecnológico va a aplicar a todos los eventos que son susceptibles de suceder o no suceder, ¿ya? Estos son, en general, son los procesos biológicos, son los procesos físico-químicos, son etapas que yo voy a validar mi tecnología, pero podría ser que no funcione. Hay una que es súper clara y que, bueno, para explicarles, este es un esquema de un principio activo. Y está comprobado por casos de éxito que hay un elevado porcentaje que está acá, el porcentaje de abandono, que son casos que estuvieron tratando de desarrollar un principio activo, pero tuvieron que abandonar la investigación porque el resultado fue negativo. Es por eso que cuando uno desarrolla un principio activo es baja el porcentaje de éxito, ¿ya? Entonces, si nosotros lo llevamos a la misma escala que estábamos anteriormente, tenemos también aquí una escala, una fase de escalamiento. Muchas veces los experimentos resultan en un nivel, en una escala pequeña, pero si lo llevan a 2000 litros de un bioreactor industrial,
o 5.000, probablemente a lo mejor la centrifugación, alguna etapa de la investigación que sí sucedía a escala de laboratorio, pudiera no suceder en condiciones reales. Entonces, acá tenemos, todo esto fueron casos reales donde se estudió cuán probable es la probabilidad de continuar una investigación. Entonces, pensemos en cómo estructurar un proyecto. ¿Cuáles son los componentes más importantes de un proyecto? El componente central de un proyecto son los objetivos y la hipótesis. Estos objetivos persiguen una solución que está asociada a un problema, existe un estado del arte de ese problema y a la vez, bueno, existe un equipo y los recursos en términos de infraestructura y presupuesto para ejecutarlo. Existe una metodología, ¿ya?, para llevarlo a cabo, y es importante que genere un impacto. Entonces, concentrémonos en primer lugar en el estado del arte. El estado del arte es importante en esta etapa, es súper crucial detenerse en el estado del arte, porque ese estado del arte va a determinar todo el foco del resto de las secciones. Muchos de ustedes probablemente están investigando los mecanismos moleculares de ciertas patologías que hoy día están resueltas con fármacos, que en general son como paliativas, resuelven el síntoma. Y muchas veces ustedes están constantemente generando información de aquellos mecanismos o aquellas moléculas que interfieren en el desencadenamiento de una patología. Entonces, la generación de investigación de nuevo conocimiento que pueda decir que existe un nuevo blanco terapéutico que podría ser bloqueado y a la vez eso podría ser para prevenir o evitar el desencadenamiento de la patología, es crucial. Entonces, el estado del arte tiene que tiene que ser capaz de identificar a qué nivel yo intervengo, ¿ya?, para generar una solución. Entonces, existen como dos vías de generar una idea. Una, donde existe nuevo conocimiento, nueva tecnología, y otra, donde yo tengo una tecnología que voy a mejorar la anterior, porque yo detecto que existe una brecha o existe un problema no resuelto. Entonces, a la hora de evaluar el estado del arte, yo lo que tengo que hacer es buscar en todas las fuentes posibles de la información que es clave a la hora de identificar y validar la primera etapa de investigación. Es decir, yo voy a buscar en patentes, en reviews, en regulaciones, clinical trial, repositorios de proyectos, artículos de las tendencias del mercado. Toda esa información me va a permitir a mí identificar. Si yo todavía no tengo la tecnología, pero sé, por ejemplo, el blanco terapéutico, o yo sé que hay una deficiencia y yo tengo que crear esa solución, yo hago una especie como de vigilancia tecnológica y identifico esa deficiencia. Pero si yo tengo un hallazgo científico que yo sé que puede servir, pero no sé cómo, también tengo que hacer esta investigación. Porque yo necesito evidencia científica o tendencia, o necesito convencer. Entonces, yo tengo que profundizar muy bien qué estoy desarrollando, qué estoy investigando. En las patentes, por ejemplo, existe información muy valiosa. Si ustedes se van a la sección que es del background de la invención, van a poder encontrar información súper fundamental. Por ejemplo, ustedes en esa parte pueden encontrar el background de que existe. Pensemos en un desarrollo de una bomba de insulina, que es un dispositivo médico,
y este dispositivo médico, puede ser que yo ya estoy trabajando en un dispositivo médico, funciona y no tiene los inconvenientes de las bombas de insulina actuales. Entonces yo me voy a la patente y voy a encontrar que sí, existen toda una parte que habla de la jeringa, los lápices, los parches, las ventajas, las desventajas. Pero eso es parte de lo otro. Yo lo que quiero es concentrarme en la bomba de insulina. Entonces, en el background de la invención va a existir todo lo que se ha investigado hasta ahora en bombas de insulina. Y van a existir las desventajas que tienen todos los dispositivos actuales. Entonces puedo encontrar que las bombas de insulina son complejos, costosos, que utilizan un bombeo indirecto, que el cartucho puede suministrar una sobredosis, ¿ya? Y tener un problema grave de precisión. Incluso puedo obtener información de que estas tienen una falta de precisión de incluso una unidad de insulina. Y eso podría ser fatal para el paciente. Entonces, ¿qué pretendo con esto? Es que en esta sección ustedes van a poder precisar cuál es el problema real que aún nadie ha resuelto, ¿ya? Entonces, es ahí donde se me abre a mí una ventana de oportunidad para que yo aporte con mi investigación. Y por lo tanto, ya, una vez que yo tengo clara la oportunidad que tengo, le puedo dar el foco a mi proyecto. Entonces, ya tengo claro que en el estado del arte lo que debe tener o contener el foco del estado del arte tiene que ser enfocado a las deficiencias de las bombas de insulina. No tengo para qué poner en el estado del arte lo que pasa con la tuberculina, las inyecciones. Puedo ponerlo, puedo hacer referencia a una publicación, pero no es mi foco. Ya sé que ese es mi foco. En el problema es lo mismo. También puedo poner antecedentes. La patología, todas las dificultades que tiene la diabetes, pero eso no, tengo que ser hábil para que el foco del problema solo aluda a el problema de la deficiencia de las bombas de insulina, ya que todavía no se resuelve. Y tengo que cuantificar todos estos problemas. Tengo que ser capaz de cuantificar esos problemas porque son esos problemas cuantificados los que yo voy a llevar a la experimentación y voy a tener resultados que me puedan responder. La hipótesis, lo mismo, la tecnología la hipótesis tiene que centrarse en que la validación de la tecnología me va a responder el problema de precisión. Por ejemplo, la función X que va a resolver la hipótesis puede ser la purga. Que el aparato sea capaz de purgar de tal manera que la insulina llegue sin ninguna burbuja. O a lo mejor la tecnología, el desarrollo de mi proyecto va a estar enfocado en resolver otro componente que no es ese, pero igual le va a dar precisión. Entonces, una vez que yo ya tengo el foco, la solución se va a enfocar solo en validar esta deficiencia que estoy aludiendo anteriormente y para este caso, en este ejemplo, sería una mejora incremental porque ya existen los aparatos. Yo lo que estoy haciendo con esto es mejorándolo. Pero si no existiera el aparato o si yo tuviese una propuesta diferente que podría ser un parche u otro, eso sería una investigación, un nuevo producto, a diferencia de una mejora incremental. Concentrémonos ahora en el problema. Yo quisiera que recordaran esta lámina al final, más adelante de la presentación. Habíamos dicho que el foco de la sección era que el problema no resuelto y habíamos identificado el foco, pero no basta. Tenemos que ser capaces de medirlo. Por ejemplo, tengo que ser capaz de medir cómo afecta el porcentaje de precisión, cómo afecta la purga de burbujas, en términos económicos, en términos de pérdidas, en términos de
cómo afecta a los pacientes, el uso amigable, la diferencia de costo. Yo tengo que ir definiendo cuáles son los atributos que le interesan al usuario o al cliente que me va a comprar la tecnología. Y en base a esto, yo tengo que diseñar también cuáles son los experimentos que miden la precisión, cuáles son los experimentos que van a determinar o validar que ya no va a generar burbujas. ¿Cómo yo puedo cuantificar el uso amigable? Es como bastante cualitativo. ¿Cómo puedo demostrar que va a tener una diferencia de costo? ¿Mm? Entonces pensemos en el objetivo y la hipótesis. Este es el componente central del proyecto, como habíamos dicho, y la hipótesis está determinada por la etapa de la validación. ¿Qué va a validar? Va a validar, ¿se acuerdan del mapa de la escala del 1 al 9? Va a validar en qué escala, a nivel de laboratorio, a nivel piloto o a nivel más avanzado. La hipótesis tiene que enmarcarse en la validación que le corresponde, ¿ya? Tiene que ser clara, precisa. Y los objetivos, bueno, los objetivos apuntan al desarrollo que debo realizar. Entonces, si mi tecnología tiene más de un componente, bueno, la obtención de cada componente va a ser un objetivo en sí. La metodología. La metodología en este tipo de proyectos se termina siendo son validaciones, ¿ya? Entonces, nuevamente, si ustedes tienen el mapa, ¿ya? Se tienen que situar en qué etapa de desarrollo están, en qué nivel de madurez y qué es lo que viene para adelante. Entonces, el diseño experimental tiene que considerar o contemplar todas las acciones que se requieren para obtener el resultado esperado. O sea, si mi tecnología tiene más de un componente, los objetivos van a tener que establecer todas las acciones que necesitan para la obtención de estos resultados y su validación. Entonces, lo otro bastante relevante de un proyecto de investigación y desarrollo es incluir tecnologías similares. Si nos vamos al ejemplo anterior del dispositivo médico para la insulina, yo no puedo compararme con una inyección de insulina. Yo tengo que buscar un aparato ya que sea lo más parecido a mi desarrollo, pero que tiene las deficiencias que yo estoy tratando de mejorar. Y por lo tanto, lo incluyo en el diseño experimental y todos los resultados los comparo. Y así, comparándome con el mejor producto posible, voy a poder convencer de que mi tecnología funciona en los aspectos que yo propuse. Identificar las regulaciones de los productos es fundamental porque si yo identifico cuáles son las validaciones que yo tengo que realizar, voy a estar cumpliendo con los estándares comerciales y establecer las pruebas y métricas de validación. Yo tengo que, no basta con decir que es mejor, yo tengo que saber cuáles son las validaciones que tengo que realizar, cuál es el N que tengo que medir, cuántas pruebas debo realizar y hacer los análisis estadísticos para poder confirmar que realmente el producto está validado. ¿Cómo avanzo en eso? ¿Cómo averiguo? ¿Cómo sé qué ensayo tengo que realizar? Entonces es importante leerse a fondo las regulaciones de mi tecnología y no solo a nivel nacional, también internacional. Por ejemplo, si ustedes se ponen a buscar dispositivos médicos, está bastante escasa esa regulación. Entonces, yo voy a desarrollar un dispositivo médico, mejor me fijo en la regulación internacional. Entonces, a nivel internacional existen, por ejemplo, guías de la FDA o regulaciones que me indican cuáles son los análisis que tengo que realizar o cuáles son las demostraciones que tengo que
hacer para qué? Para que este producto tenga la autorización de la comercialización. Entonces aquí podemos ver que yo tengo que presentar una solicitud, ¿ya? Una solicitud que se llama solicitud notificación previa a la comercialización 510K. Y en esa notificación yo tengo que demostrarle a la autoridad que el producto, el nuevo dispositivo mejorado, es sustancialmente equivalente a los que ya existen. Y tengo que cumplir con una serie de requisitos y demostraciones que a mí me guían, me permiten entrar al mercado. Entonces, cuando uno está desarrollando o reformulando un proyecto, fíjense en esas regulaciones y en esas validaciones que están en las normas. Lo mismo pasa con si yo estoy trabajando en el desarrollo de un principio activo. Voy a ir a ver la norma, ¿ya? O el reglamento de los productos farmacéuticos. Entonces, acá, por ejemplo, habla de estudios in vitro, estudios preclínicos, ¿ya? Y yo tengo que, cuando lo diseñe, tengo que estar consciente de que estos van a servir para armar un dossier. Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar yo en el diseño experimental? Me tengo que preocupar de que estos estudios se realicen bajo buenas prácticas de laboratorio y que queden registrados con buenas prácticas de registro en el cuaderno de laboratorio. Porque a la hora de solicitar el registro no se van a estar haciendo de nuevo. Tienen que, para ir avanzando, uno tiene que ser eficiente en la investigación y comenzar desde el inicio con estas buenas prácticas, pensando en el dossier. Este esquema es muy bonito, es la ruta que debería tener el desarrollo de un principio activo, ¿ya? Ojalá todos los proyectos hicieran este esquema. Ojalá todos los proyectos tuviesen claridad de todas las etapas que requieren para ir avanzando en el desarrollo, ¿ya? Y bueno, todos deberían esquematizar sus líneas de investigación. ¿Qué es lo que yo requiero? ¿En qué etapa me encuentro? ¿Cómo voy a apalancar el recurso en el futuro? Y teniendo claridad de cada etapa, yo creo que en la literatura se encuentra este esquema para cualquier tipo de tecnología, o si no, no es tan complejo realizarlo, pero por ejemplo acá pueden ver, la primera etapa es no GLP, no GMP, ¿ya? Porque son las pruebas de laboratorio, las pruebas de laboratorio in vitro, preclínico, donde yo estoy confirmando la prueba de concepto. Pero va a llegar un minuto, ¿ya?, en que yo voy a necesitar hacer 3 batch de mi principio activo, y ese batch lo tengo que hacer bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque enseguida yo voy a hacer los estudios clínicos y con las personas se tiene que contar con un batch con las normas de calidad. Y luego ahí tengo que comenzar con los estudios clínicos fase 1, 2 y 3 y avanzar en el desarrollo. Esto es lo que ha sucedido con las vacunas de COVID. Ha sido una investigación bastante violenta porque era urgente sacar un producto al mercado y la mayoría de las vacunas han sido probadas a máximo la prueba de seguridad, eficacia y fase 2. Todavía no se ha podido avanzar porque todos estos desarrollos demoran una década, son muy lentos. Pero hay otras tecnologías que estos desarrollos se acortan porque no requieren tantas validaciones. Ya, pensando en los permisos. Bueno, que el proyecto implique trabajo con pacientes, animales,
o incluso la bioseguridad del equipo de investigación en el laboratorio requiere que se detengan en este plano y deben considerar las implicancias éticas, la bioseguridad al momento de postular a una fuente de financiamiento. Entonces, existe en la universidad un formulario que es de bioseguridad y que hace todas las consultas que debe completar el investigador para ver si realmente requiere alguna medida de bioseguridad. Lo mismo para los proyectos cuando corresponde. Si un proyecto corresponde presentarlo al comité de ética, ¿por qué? Porque se trabaja con pacientes. Entonces, esto no tiene mucha discusión, la verdad. La entidad de financiamiento lo exige y la universidad no va a patrocinar proyectos si no cumplen con estos requerimientos. Los equipos de personas, las capacidades. La recomendación acá es incluir a todos los actores clave. Muchas veces los proyectos están bien iniciales y se piensa que no se requiere tanto la inclusión de alguien de la industria o un sociólogo, pero es importante evaluar esta participación porque muchas veces estos personajes o actores claves son los que aportan cosas determinantes para la tecnología. Incluir, por ejemplo, en un proyecto de, no sé, que yo trabajo con ganado, incluir al productor es clave, es súper clave porque el productor es el único que entiende cómo necesita la tecnología. O muchas veces, no sé, se necesitan expertos, histopatólogos, alguna capacidad en especial que va a hacer la diferencia. Entonces, la invitación es a reflexionar. A pesar de que la tecnología esté verde, ¿ya? Evaluar la participación de alguno de estos porque tal vez es importante partir el desarrollo desde la gestación, incluyendo estos atributos que requieren el desarrollo de cada tecnología. Y ahora, si nos enfocamos en el impacto, hay varios factores en el impacto. Primero, analicemos el mercado. Cuando uno analiza el mercado de la tecnología, se tiene que fijar en varios aspectos. Por ejemplo, tenemos una tecnología que tiene que ver con una solución o un fármaco para la depresión. Entonces, partimos porque el mercado mundial es alrededor de los 8 billones, pero solamente el 4% ya de la población tiene la prevalencia de depresión en el mercado. Entonces, vamos focalizándonos en esa población. Pero si yo, no sé, mi tecnología decido no protegerla en Europa, ya se reduce más mi mercado. Otra cosa que la población también está consumiendo otro tipo de fármacos y hay ahí una especie de competencia por la participación, y si yo soy conservador voy a poner un porcentaje más conservador para estimar cuál es el mercado que yo voy a abordar o voy a tener cierta participación. También hay un factor importante cuando uno diseña el proyecto, y es que si yo ya tengo claro cuál es mi potencial licenciatario. Es distinto si yo trabajo con una empresa que es más conservadora y trabaja en cierto territorio. Y si esa empresa tiene sucursales de venta en algunos territorios, yo obviamente que ahí voy a ajustar la tecnología para ciertos mercados. Pero si mi licenciatario es una internacional que tiene prácticamente, abarca todo el territorio mundial, bueno, ahí mi mercado podría ser más amplio. Todo depende del diseño, la estrategia de protección y la estrategia de venta.
tendencias del mercado siempre es importante evaluarlas. La población mundial siempre crece. Hay ciertas cosas que son inesperadas. La pandemia aumentó los test de PCR y ese mercado sufrió un aumento significativo y no estaba previsto. La escasez hídrica también aumenta o impulsa el desarrollo de tecnologías que resuelvan la escasez hídrica. Todas esas cosas que van surgiendo, uno tiene que dominar, presentar dominio del mercado. Cómo se comporta mi mercado va a ser yo si presento dominio en mi proyecto, yo voy a ser bien evaluado. Esta lámina me gusta para esquematizar una especie de comportamiento, porque a pesar de las tendencias, ciertos mercados se comportan de una forma muy particular. Pensemos, la tecnología en este caso es de castración inmunológica. El mercado de la castración en animales de ganado es amplio, o sea, la mayor parte de los animales de ganado se castran por diferentes motivos, ¿ya? En el caso de los cerdos, los cerdos se castran porque el olor sexual queda impregnado en la grasa y en la carne. Entonces, frente a una tecnología que resuelve la castración, pero la resuelve de forma inmunológica con una vacuna y que es por el tema del bienestar animal, son tecnologías que van siendo adoptadas en el tiempo y tanto la protección de la patente como como estimar qué mercados son los más atractivos para yo vender este tipo de tecnología. Cuando el comportamiento de los mercados es específico, yo tengo que saberlo y tengo que dominarlo. Por ejemplo, en este caso, España e Inglaterra, curiosamente, no castra sus animales, no los castra. Entonces, yo con eso voy a saber que no voy a invertir. ¿Para qué voy a invertir en proteger en esos territorios si la verdad es que históricamente nunca han castrado? Entonces, estas conductas yo las tengo que dominar. Yo tengo que saber a la hora de escribir mi proyecto dónde estoy apuntando, cuál es mi foco. Entonces, a la hora de pensar en el impacto económico y social, yo tengo que considerar múltiples factores. Tengo que entender el producto final, tengo que entender cuáles son las ventajas competitivas de mi producto, el estado de madurez en el que estoy, cuáles son las etapas futuras. Por eso es importante hacer un mapa y tener claridad de dónde me sitúo. Los socios para el desarrollo. Varias agencias de financiamiento te piden que te empieces a asociar de manera temprana. Entonces, de todas maneras, yo tengo que tener claridad de, si yo tengo una tecnología, cuáles serían los socios más ideales. La descripción del mercado, tengo que presentar dominio de la situación con y sin proyecto y el modelo de negocios que yo creo que va a ser el más adecuado. ¿Se recuerdan esta lámina? Ya, en la lámina de la cuantificación del problema. Ahora, cuantificación del impacto. En el problema habíamos dicho que se habían definido como principales problemas a resolver la precisión, la purga de las burbujas, o el uso amigable, o la diferencia de costo. Si yo fui capaz de cuantificar estos aspectos en el problema, ahora en el impacto tengo que ser capaz de esas mismas mediciones de pérdidas, cómo se afectan los pacientes, no sé, o la ganancia, una nueva ganancia con este desarrollo. Yo tengo que tener la capacidad de llevar de la situación sin proyecto a la situación con proyecto y medir el impacto, cómo mi tecnología logra bajar estas brechas, cómo mi tecnología aporta o contribuye al beneficio social, a cómo resolvemos el problema actual. Y el modelo de negocio se centra en, una vez que el producto ya esté como
validado y pronto para que un actor lo tome y lo explote, ahí yo tengo que tener claridad de quiénes son todos los actores que son clave para poner en valor mi tecnología. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si la tecnología, si el dueño de la tecnología es la Universidad San Sebastián, ¿ya? Aquí hay dos vías. Una podría ser la licencia a través de un contrato de licencia a un fabricante, a una empresa fabricante que tome esta tecnología y la explote comercialmente. O bien, se puede crear una empresa de base tecnológica que esté dispuesta a lo mejor resolver un desarrollo intermedio, o esta empresa podría explotar la tecnología o generar un portafolio de tecnologías similares. La idea es que esta empresa se cree con el fundamento de que realmente es necesaria, ¿ya? Y tiene el potencial de continuar la línea de investigación. Entonces, tenemos la vía de, ya sea a través de una empresa de base tecnológica o directamente transferir la tecnología. Y una vez que se transfiere la tecnología, bueno, la empresa se encarga de hacer los últimos procesos donde completa las etapas que faltan. Entonces, una vez que la empresa logra convertir la tecnología en un producto comercializable, va a poder vender estos productos a otras entidades como usuarios. En este caso podrían ser clínicas privadas o hospitales. Pero este es un caso particular. Y también el tema de salud pública tiene otro sistema. El sistema, por ejemplo, de la central de abastecimiento. Entonces, la central de abastecimiento, ¿ya?, podría, por orden del MinSal, ¿ya?, solicitar la licitación pública de este producto, ¿ya?, a la empresa que lo fabrique, y a su vez abastecer los hospitales públicos, y a su vez esto tiene que llegar a impactar a los pacientes. El modelo de negocio siempre busca la forma más armónica de hacer que esto funcione y que sea sustentable en el tiempo. Hacer que la tecnología realmente logre el impacto que se desea. Entonces, recapitulando, una vez que ya tenemos todos los componentes de nuestro proyecto, ya los tenemos resueltos, identificamos el foco, formulamos bien los objetivos, las hipótesis, está todo coherente, ¿ya? Una vez que ya tenemos nuestro proyecto ya desarrollado, tenemos dos formas de ejecutarlo. Entonces, lo fundamental para cualquier proyecto es el financiamiento. Nosotros tenemos un abanico de posibilidades donde nosotros podemos apalancar fondos. Si nos volvemos a pensar en la escala que veíamos anteriormente, acá tenemos algunas fuentes de financiamiento que están a nivel de investigación básica, como los Fondesit, ¿ya? Hay algunos fondos internacionales también que financian proyectos de investigación en etapas muy tempranas. Y en investigación aplicada o desarrollo tecnológico tenemos otras más. Por ejemplo, están los FONIS, los FONDEF, ¿ya? Los FONDEF se pueden separar en dos etapas, que es el FONDEF donde yo tengo la idea y genero, de todas maneras yo tengo que tener los resultados previos para generar un resultado intermedio, y a su vez el FONDEF idea investigación tecnológica lo continúa para ir avanzando en la madurez. Ahora se generó este nuevo, que son las tesis de doctorado en la industria, donde tratan de poner en valor las tesis y hacer el vínculo de la necesidad con la industria. Tenemos los FONDESView, que también hacen algo similar con las tesis de doctorado o magíster. Los COPEQC, lo que quiero resaltar del COPEQC es que
es un fondo que exige que los proyectos estén en un nivel de madurez de TRL4. Y eso significa que si yo tengo una tecnología que tiene como 2 componentes, ya se haya aprobado el prototipo de los dos componentes y la eficacia de ese prototipo. Porque ellos no quieren invertir en riesgo, quieren invertir en una tecnología que ha sido mínimamente probada. Los FIA, los Startup Ciencia, y aquí ya empezamos a encontrar fondos, pero donde solamente las empresas o las entidades jurídicas pueden postular. Pero esto podría ser un fondo indirecto si es que se contratan los servicios de investigación y desarrollo a la universidad. También, bueno, aquí están los contratos tecnológicos. El incentivo tributario, el incentivo tributario es lo mismo, solamente las empresas pueden acceder a este fondo. Y ya en la última etapa de escalamiento y producción y marketing hay muy pocos porque ya son como las etapas más comerciales. Pero podemos encontrar inversionistas, capital semilla, go-to-market, que no sé si ya desapareció. Pero para cerrar la idea, existen posibilidades de financiamiento. Por eso es tan importante lograr formular un proyecto coherente y que realmente tenga antecedentes que convenzan. Entonces, ya tenemos nuestro proyecto, ya tenemos claridad de dónde podemos obtener el financiamiento. ¿Y cuál es a dónde queremos llegar? Queremos tener un portafolio de proyectos formulados. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un portafolio de proyectos en la BRID? Tenemos que, bueno, podemos preparar un portafolio con anticipación que nos permite eso, tener reuniones con la OTL, con la dirección para discutir la propuesta, ¿ya? Nos da la opción de optar a concursos internos para fortalecer la propuesta. Es decir, si el proyecto ya formulado evidencia de que realmente necesita invertir en la prueba de concepto, pueden optar a estos fondos internos. Y una vez que vamos en el transcurso del año y se van abriendo las diferentes convocatorias, podemos ir adaptando la propuesta a los diferentes requerimientos de cada una de las convocatorias que van surgiendo, dependiendo de si aplica o no aplica. La otra opción es hacerlo en el momento en que se abre la convocatoria. En el momento en que se abre la convocatoria, la BRID informa a través de una comunicación a toda la comunidad universitaria donde se explican los requisitos que se deben llenar y se disponibiliza un formulario donde se envían los antecedentes del proyecto para que sean evaluados en un determinado periodo. Pero esto, si bien puede ser, no habría problema, el tema es que prepararlos con anticipación nos permite todo lo anterior, pero además, si la fuente de financiamiento les pide asociados, la preparación previa nos permite ir fidelizando a las empresas y nos permite hacerlo con tiempo, de manera de que al momento de que se abra la convocatoria, nosotros podemos contar con un socio mucho más comprometido. Entonces, recopilando, ¿cuáles son los problemas frecuentes de la formulación en general? ¿Ya? Es el planteamiento del problema ambiguo. Si ustedes se vuelven a pensar en el proyecto que habíamos planteado de un dispositivo médico para la bomba de insulina, sería ambiguo decir, tenemos una tecnología de dispositivo médico que va a resolver el problema de la diabetes. O hablar de todos los sustitutos o de todos los productos que hay y ahondar en esos productos y no haber ahondado en el problema real, que es la deficiencia de la precisión del equipo.
Entonces, cuando van a evaluación estos proyectos no se entiende qué es lo que resuelve la tecnología, no se entiende que la tecnología propuesta lo que realmente resuelve es lo no resuelto en la precisión de las bombas. La solución propuesta no se adapta a las necesidades del mercado. Eso es lo peor que puede pasar. Por ejemplo, yo tengo una idea de proyecto, me enamoro del proyecto y nunca le pregunté al usuario o a la empresa si realmente le interesaba la tecnología. Por eso es que es importante asociar a los actores clave que me van a decir, mira, me parece muy bonito lo que estás haciendo, pero realmente a la empresa o a la industria no va por ahí. Falta de ensayos comparativos y eficacia. El gold estándar, bueno, cuando yo no me comparo y hago toda mi investigación, la investigación va a quedar deficiente. Yo tengo que compararme una vez que yo identifiqué cuál es la deficiencia de lo que yo estoy resolviendo, yo tengo que compararme con el mejor producto, el más cercano. Y si no existe, bueno, ahí probablemente voy a tener que compararme con lo que existe. Pero esto es muy importante a la hora de que ya llega un momento en que hay que hacer un dossier. Entonces, esta recomendación es importante para todos. Falta de coherencia entre las secciones, eso, bueno, pasa porque no se identificó la real, no se identificó específicamente lo que yo estoy atendiendo, el problema no resuelto. Desconocimiento del mercado en lo que nosotros habíamos evaluado y la escasa revisión de publicaciones. Para cualquier proyecto uno tiene que meterse a fondo en todas las posibles fuentes de información. El equipo, bueno, el equipo tiene que tener la capacidad y la experiencia para resolver la hipótesis, tiene que tener dedicación adecuada. Muchas veces los profesores que más proyectos tienen un importante problema de dedicación porque ya están muy copados en su vida, en su día a día. Las responsabilidades, deben establecerse responsabilidades y si hay actividades que tienen que resolver los expertos, se tiene que considerar la contratación de profesionales específicos. Y bueno, el compromiso con los asociados, que son ellos los que probablemente van a dar las recomendaciones más importantes para el desarrollo del producto. El título es un tema. El título es la carátula del proyecto y por lo tanto va a generar una especie de impacto en el evaluador. Mientras más técnico el título, menos recomendable porque la idea del título es que sea como la propuesta de valor que se traduce en cómo funciona mi tecnología o qué es lo que aporta mi tecnología. ¿Ya? Entonces, podemos tener un título muy técnico, pero al final del día no nos va a ayudar en la evaluación del proyecto si no es atractivo. Y quiero terminar con esta diapositiva porque el concepto de riesgo tecnológico es un concepto que es exigido por algunas fuentes de financiamiento. ¿Qué significa o qué es para ustedes el riesgo tecnológico? El riesgo es, como habíamos visto en el árbol de decisión, puede que no suceda una validación. Si mi proteína yo logro centrifugarla en mi centrífuga del laboratorio y logro el producto perfecto, pero en mi matraz, y yo trato de hacerlo en una centrífuga industrial y no me resuelve, o sea, no logro tener la centrifugación perfecta que cumple con la normativa que exige que no esté las trazas de tal contaminante. Bueno, ese es el riesgo tecnológico. Yo puedo avanzar y en algún minuto puedo tener
un riesgo de tipo biológico, físico-químico, que no me permite avanzar. Las empresas o las universidades o los que tienen las buenas ideas pueden aportar este desarrollo de I+D, pero si existe riesgo tecnológico, podrían no hacerlo. Podrían simplemente, ¿para qué? ¿Para qué van a invertir tanta dedicación y tanto esfuerzo en algo que, ¿quién me lo va a reconocer? Por eso que el Estado comparte ese riesgo, porque al Estado le importa que estas deficiencias, esta sofisticación de la tecnología se desarrolle en el país y eso retribuya a los sectores industriales, a las empresas. Entonces, cuando se trabaja en una tecnología, ¿ya?, que carece de riesgo tecnológico, ese puede ser un punto del evaluador que no le ve el riesgo. Y si no le ve el riesgo, lo más probable es que le digan, bueno, consígase un préstamo y de todas maneras usted va a hacer el proyecto. ¿Qué proyectos podrían ser carentes de riesgo? Tomar la tecnología de afuera e implementarla acá. Es súper relevante para a lo mejor para el avance, la modernización de algún tipo de beneficio para las personas de acá. Pero si no tiene riesgo, probablemente no va a calzar con las convocatorias de investigación y desarrollo. Otra cosa de que no tenga riesgo, bueno, hay muchos ejemplos que podemos evaluar y la idea es que ahora podamos conversar y compartir experiencias o discutir algunos puntos que son como claves para la formulación. Con eso yo con esto termino y los invito a que podamos discutir algunos temas. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por la presentación. Ahora queremos abrir el micrófono para que puedan opinar. El chat también está abierto si quieren hacer preguntas. Ya, yo voy a dejarte compartir. Felipe. Vale, gracias, Fabián. No sé si me escuchan bien, que tengo algunos problemas de conexión, así que por eso apagué la cámara. Agradecer a Patricia por la presentación, bastante explicativa. Concuerdo con todos los puntos que ella menciona que son muy relevantes para el proceso de postulación de proyectos. En cuanto a mi experiencia, bueno, por si no me conocen algunos investigadores, yo soy subdirector de investigación. Tengo algunos años ya trabajando en el ecosistema de investigación y desarrollo, principalmente en el área de investigación aplicada, postulando a proyectos FONDEF, Corfo. Así que en cuanto a mi experiencia, como para complementar lo que mencionó Patricia, pienso que algo muy relevante al momento de postular un proyecto es entender las bases de cada convocatoria y el primer gran objetivo de cada postulación tiene que ver con pasar la pertinencia, ¿ya? En este sentido de que se adjunten todos los documentos que se solicitan, como también que la idea del proyecto que se va a postular sea pertinente a la convocatoria que se está viendo y se quiere finalmente postular, ¿ya? Otro comentario, pienso yo, para complementar lo que mencionaba Patricia, en cuanto a mi experiencia, tiene que ver con temas generales, o sea, en la redacción de los proyectos, tener cuidado con la redacción, escribir muy claro qué es lo que uno pretende plasmar como idea, como el problema a resolver, como la solución propuesta. Otro aspecto tiene que ver con más, no necesariamente lo mejor, o sea, lo ideal es que uno cuando plasma un proyecto tiene que tratar de hacer entender al revisor, ya sea un ejecutivo o consultor externo, lo que uno está tratando de vender.
por lo cual a veces es mejor hacer una síntesis de la idea principal, de tal forma que pueda ser entendible y ser bien evaluado, ¿ya? Por otra parte, pienso que un punto también muy fundamental tiene que ver con no dar por hecho que algo de conocimiento general. Al momento de postular proyectos, tener muy claro que toda sigla o todo concepto nuevo que se va a introducir queda bien explicado anteriormente. O sea, no estoy hablando de explicar FONDEF o Corfo, sino que, por ejemplo, si se va a postular un proyecto de microencapsulación, explicar qué es lo que es la microencapsulación, por dar un ejemplo, ¿ya? En cuanto a los puntos que ha mencionado Patricia, por ejemplo, muy importante es definir el problema, enfocarse en problemas relevantes y hacerlo evidente para quien lo lee. ¿Ya? Eso pienso que es fundamental al momento de postular. Lo segundo, identificar a quién va a afectar este problema, de manera de que sea efectivamente un problema que vale la pena ser abordado, ¿ya? Lo tercero, pienso que mostrar, por un lado, que el problema no está resuelto para los afectados en el mundo real, llámese clientes, usuarios, stakeholders, y por otro, como tú decías, cuál es la brecha tecnológica para el desarrollo de la solución que se va a abordar. Ya eso pienso que es muy importante. En cuanto a la información que se plasma, para sustentar de forma robusta el problema, es necesario que se tenga una evidencia contundente y creíble, por lo cual lo ideal al momento de postular a este tipo de proyectos, FONDEF o Corfo, o también a otro tipo de convocatorias, usar información de no más allá de 2 a 3 años de antigüedad, como máximo, eso es lo ideal. Muchas veces pasa que uno encuentra información o bibliografía que de más de esa cantidad de años, pero lo ideal es eso, ¿ya? Y lo otro es tener mucho cuidado, siendo relacionado con lo anterior, de incluir métricas que dimensionen de manera tangible el impacto de la propuesta, o sea, no usar palabras como mucho o poco, alto o bajo, sino que cuantificar con cantidades este tipo de problemas, ¿ya? También otro aspecto, complementando lo de Patricia, tiene que ver con los planes de trabajo que sean coherentes, ¿ya? O sea, que estén relacionados tanto las actividades con los objetivos a conseguir. Esto es bastante importante. Recuerdo un dato de Corfo, que el 84%, si mal no recuerdo, de los postulantes a estas convocatorias de la Gerencia de Innovación obtiene bajas notas porque el plan de trabajo es poco claro y preciso. Entonces, es muy importante este aspecto, así como también presentar un equipo humano adecuado para abordar la actividad del proyecto, como bien mencionaba Patricia anteriormente. En torno al mercado, también es un aspecto que es bastante importante y que no muchas veces se aborda de la forma correcta. O sea, nuestra solución va a impactar. Entonces, en ese sentido, se tiene que tanto estimar el tamaño del mercado, ya sea cuantificando la cantidad de empresas o personas que van a comprar un producto, ya sea buscando análisis de empresas reconocidas como Deloitte, Statista, etc. Lo segundo, un poco similar a lo que comentaba anteriormente en cuanto al identificar el problema, tiene que ser con enfocarse en un mercado lo suficientemente atractivo para nuestra solución propuesta. Y esto principalmente que sea un mercado con un crecimiento anual promedio que sea de doble dígito. Eso es lo ideal, ¿ya? Para que sea bien considerado por los evaluadores. Y lo tercero que tiene que ser distinguir claramente el mercado, ya sea el total, el TAM, como el potencial, el SAM, o el que se va a conseguir hoy, que sería el SOM, ¿ya? Eso es muy importante. En cuanto al presupuesto, lo principal, idealmente no dejar y dedicarle atención al hacerlo, ¿ya? O sea, aquí, siguiendo la lógica que mencioné anteriormente, hay que tener muy claro los recursos monetarios que se van a utilizar para las actividades definidas en el plan de trabajo, recursos humanos, servicios, asesoría de terceros, etcétera, ¿ya? Entonces, un error de estos también puede dejar fuera por pertinencia, dependiendo de la convocatoria. Lo segundo también, o sea, considerar a quién contratar, qué servicios se necesitan,
todo esto es muy importante y no dejarlo para el final, ¿ya? O sea, idealmente hacerlo al inicio va a ayudar a determinar el alcance del proyecto, ¿ya? Y que haya coherencia con lo que se compromete en el formulario. Y también recordando justamente lo que se menciona en este manual, de esta estadística de Corfo, que la recuerdo porque la leí hace muy poco tiempo, más o menos el 60% de los postulantes a estas convocatorias de innovación obtienen notas deficientes o ha obtenido notas deficientes porque los gastos asociados al proyecto no se dimensionan adecuadamente. Ya, se sobreestiman o se subestiman. O sea, se pide un ítem, pero no se explica tampoco el por qué. Entonces eso es muy importante. Como mencioné también, Patti, el tema de los ingresos esperados, externalidades positivas, que sobre todo se piden en el apartado de impacto económico social de FONDEF, con Corfo, también tiene que tener una estructura lógica. O sea, acá tiene que estimarse adecuadamente la magnitud usando también las fuentes referenciadas. O sea, como le mencioné anteriormente, estas fuentes más allá de 3 años. Y finalmente pienso que una cosa muy importante en mi comentario es no cambiar nada a última hora, ya, porque este es un error también muy clásico y que se debe evitar a toda costa, a toda costa digo. Esta información, lo ideal al momento de postular, subirla con anticipación, o sea, de tal modo de no cometer errores por apresurarse o por desperfecto de la plataforma, sobre todo en los casos que nosotros trabajamos con ANIT. Todos sabemos cómo está colapsado la plataforma de ANIT en los FONDEF IDEA principalmente, o FONDECIT, ¿ya? Y subir al menos 3 días antes del proyecto los documentos que piden las bases. Principalmente, una recomendación personal es ir subiendo una versión preliminar. Yo le llamo prototipo, subir una versión prototipo del proyecto, y si se puede ir mejorando se va cambiando, pero ya tienes algo arriba de la plataforma, ¿ya? Y el tema del presupuesto, como les dije, no cambiarlo a última hora, ¿ya? Porque eso finalmente puede afectar toda la propuesta, ¿ya? Eso sería como mi comentario para complementar lo que dijo Patti. Excelente, gracias. Sí, esas son todos los tips que uno tiene que tener en consideración. Una cosa que me faltó decir o transmitir es la idea de hacer la formulación con anticipación nos permite y desmarcarse un poco de lo que son las convocatorias, es estimar un presupuesto real. Por ejemplo, a lo mejor si yo quiero pasar de TRL2 a TRL3, yo necesito un presupuesto de 450 millones y la fuente de financiamiento solamente me da hasta 200. ¿Qué hacemos en ese caso? Por eso la importancia de tal vez dosificar o ir viendo cómo podemos adaptar el proyecto real a lo que existe como oportunidad de financiamiento. Y es por eso que es importante de repente los concursos internos, ¿ya? Que buscan cómo paliar eso. Entonces, probablemente nos podemos encontrar con la sorpresa de que el proyecto real cuesta hasta 30 millones y no 200. El tema es cómo nosotros evaluamos con datos concretos, que yo necesito el ensayo de toxicidad, que yo necesito el ensayo de viabilidad, que yo necesito el ensayo de estabilidad. Y todos esos ensayos que yo necesito para validar mi etapa de proyecto, yo los tengo cuantificados y coticé y sé que esto es lo que cuesta real. Pero yo voy avanzando en el camino y voy postulando a diferentes convocatorias para ir resolviendo de forma parcial o total todas esas etapas. Entonces, es súper importante tener un proyecto que sea capaz de adaptarse a cualquiera de las convocatorias y a cualquiera de los requisitos que me impone cada convocatoria. Entonces, esa es la invitación, es a generar un proyecto real, moldeable o flexible de tal manera de que yo cumpla con la validación que estoy buscando y a la vez pueda
cumplir con los requisitos de la convocatoria y en términos prácticos pueda ir avanzando de forma siempre se me olvida la palabra, adecuada. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo aprovechar de dar las gracias a la Patricia por la presentación y hay que en esto ser majadero también y en el tema de, tal como dijo la Pati, como dijo Felipe, la coherencia de los proyectos, trabajarlos con mucha antelación, escribirlos pensando en los evaluadores, ¿cierto? Leer muy bien las bases de lo que estamos postulando para saber si nuestra propuesta se enmarca en los objetivos del fondo financiable, así que establecer los requisitos y trabajar mucho antes de la presentación del proyecto. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. ¿Te parece si cerramos, Felipe? O sea, Fabián. Sí, bueno, dar las gracias a todos los participantes, dar las gracias a Patricia también por la excelente presentación y esperamos que puedan volver a participar en en el próximo taller, que es el próximo taller, ¿si me ayudan? Sí. María Jesús, de Vale. internacionalización, vamos a ver los proyectos de la Unión Europea, los Marie Curie. Excelente. ¿Sí? Los dejo a todos invitados. La subsiguiente vamos a ver los de Fulbright. Súper bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Que estén muy bien todos. Gracias. Chao, Daniel. Chao, chao.